Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, tiene a todo el mundo en vilo. Y es que preparados porque hoy vamos a desmenuzar el universo Andercel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escucharon, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Y no solo nos vamos a quedar en la superficie, no. Hoy vamos a profundizar, a bucear en las profundidades de este romance que nos cautivó y a desentrañar un rumor que ha estado circulando como la pólvora por las redes sociales, un rumor que, para ser sinceros, muchos esperábamos que fuera una simple fábula, una invención más del mundo del chisme, pero atentos. Hoy vamos a analizar con lupa si lo que se dice, lo que se insinúa, tiene algún asidero en la realidad. Vamos a ver si Andercel, de alguna manera, ha confirmado algo que para muchos es impensable sobre Kerem Bürsin. ¿Y qué es exactamente ese algo impensable? Bueno, para eso están aquí, ¿no? Vamos a sumergirnos en el meollo del asunto, en el análisis minucioso de las pistas, en las entrevistas, en cada comentario, en cada publicación, en todo lo que nos pueda arrojar luz y acercarnos a una respuesta, aunque sea parcial, a esa pregunta que ha rondado en la mente de tantos: ¿qué hay de cierto en todo esto? Así que si son fans incondicionales de Love is in the Air, si adoran a Ande y a Kerem, si quieren saber la verdad, o al menos acercarse a ella, este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos a desmenuzar el chisme, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series, actores y actrices favoritos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así de sencillo. No se pierdan nada porque aquí en este canal, nos encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La pregunta del millón, la pregunta que ha mantenido en vilo a miles de seguidores: ¿qué es lo impensable, lo que se ha rumoreado con tanta fuerza, que Andercel podría haber confirmado, de alguna manera, sobre Kerem Bürsin? Bien, para entender a fondo este misterio, esta especie de rompecabezas que debemos armar, necesitamos retroceder en el tiempo, regresar a la época dorada de Love is in the Air, esa serie que nos hizo suspirar, reír y soñar con el amor verdadero. Recordemos que Ande y Kerem, después de interpretar a Eda y Serkan, se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas no solo de Turquía, sino del mundo entero. Su química en la pantalla era simplemente innegable, palpable, explosiva. La conexión entre ellos traspasaba la pantalla, y rápidamente esa magia, ese magnetismo, se trasladó a la vida real, fuera de los sets de grabación. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, parecía, verdaderamente, un cuento de hadas moderno. Un amor de telenovela que se hacía realidad. Pero como en todas las historias de amor, incluso en las más idílicas y perfectas, siempre hay un final, una despedida. Después de 2 años de relación, 2 años de felicidad compartida ante los ojos del mundo, Ande y Kerem anunciaron su separación. Y aquí es donde la cosa, como suele suceder, se puso verdaderamente interesante, donde el rumor, la especulación y el morbo se apoderaron de la situación. Porque, como saben, cuando una pareja mediática, una de las más queridas y seguidas, decide tomar caminos separados, los rumores y las especulaciones empiezan a volar, a multiplicarse, a tomar 1001 formas. ¿Por qué se separaron? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de incompatibilidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Falta de compromiso? Las teorías y las hipótesis eran, y siguen siendo, infinitas. Pero de entre esa maraña de especulaciones, ¿cuál es el rumor específico, la teoría que nos concierne, que ha cobrado más fuerza, que ha resonado con más eco y que ha encendido el debate entre los fans y los medios de comunicación? El rumor, el cuchicheo que se ha extendido como la pólvora, el que ha sido tema de conversación en foros, redes sociales y medios especializados, es que, bueno, la verdad es que hay varios, como ya mencionamos, pero el principal, el que más ha calado, el que ha generado más preguntas y debates, es que Kerem Bürsin, supuestamente, no era tan bueno como aparentaba. Que su imagen de chico perfecto, de novio ideal, de hombre comprometido y enamorado, de compañero leal y sincero, era, en realidad, solo una fachada, una máscara, una pose para el público. Y aquí es donde entran en juego las supuestas confirmaciones, las indirectas, los gestos, las pistas de Ande. Porque, claro, después de la ruptura que nadie esperaba, que a todos nos sorprendió y
Entristeció los medios de comunicación, los fans, los seguidores, estaban desesperados por saber qué había pasado. ¿Quién había tomado la decisión? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que rompió la magia? Y lo más importante para muchos, ¿quién era el responsable? ¿Quién tenía la culpa, si es que se puede hablar de culpables en el amor? Ande, como suele ser su estilo, ha sido muy discreta al respecto. Ha mantenido un perfil bajo, evitando las entrevistas sensacionalistas y las declaraciones explosivas. Ha optado por la prudencia, por la calma, por el silencio, en un intento por proteger su privacidad y quizás también la de Kerem. Sin embargo, y esto es algo que suele suceder en el mundo del espectáculo, un pequeño gesto, una frase suelta, un comentario indirecto, una publicación en redes sociales, puede ser suficiente para alimentar el rumor, para echar más leña al fuego, para que la gente empiece a sacar sus propias conclusiones, a interpretar, a especular y a construir sus propias versiones de la historia. Entonces la pregunta crucial es, ¿qué ha dicho, qué ha hecho, qué ha publicado Ande que podría interpretarse como una confirmación, aunque sea velada, de lo impensable? ¿Qué pistas nos ha dejado que nos sugieran que Kerem Bürsin en realidad no era tan perfecto como creíamos? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las interpretaciones, de las lecturas subjetivas. Porque, como ya hemos dicho, no hay una declaración directa y explícita de Ande diciendo, sí, Kerem no era lo que parecía. Sí, su imagen era falsa. No hay una frase contundente que confirme los rumores de forma definitiva. Pero sí ha habido ciertos elementos, ciertas pistas, que para muchos son más que suficientes para justificar sus sospechas y confirmar sus temores. Primero, tenemos las entrevistas posteriores a la ruptura. Ande, como mencionamos, ha sido muy cautelosa, pero ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la honestidad, de la transparencia, de la autenticidad en una relación. Ha enfatizado la necesidad de ser uno mismo, de mostrarse tal cual uno es, sin disfraces, sin máscaras, sin tratar de ser alguien que no eres. Ha hablado sobre la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto mutuo. Y aunque nunca ha mencionado a Kerem por su nombre, muchos, y la mayoría de sus seguidores, han interpretado estas declaraciones como una indirecta, como una sutil alusión. Como si estuviera insinuando que la falta de autenticidad, la falta de sinceridad, la falta de transparencia, fue uno de los problemas principales, quizás el problema fundamental, que condujo a la ruptura de su relación. Además, y esto es algo que siempre se analiza con lupa en estos casos, tenemos el terreno fértil y enigmático de las redes sociales. Ande es muy activa en Instagram, la red social por excelencia, y a menudo comparte mensajes inspiradores, frases sobre el amor propio, sobre la superación personal, sobre la importancia de rodearse de personas positivas y que te aportan felicidad. Publica fotos y vídeos con sus amigas, mostrando una imagen de felicidad, de bienestar, de fortaleza y de independencia. Y aunque esto en sí mismo no es nada malo, ni mucho menos, algunos han interpretado estos gestos, estas publicaciones, como una forma de mostrar que está mejor sin Kerem, que ha encontrado la felicidad por su cuenta, que ha aprendido a amarse a sí misma, que ha descubierto que puede ser feliz sin la necesidad de una pareja. Y como si eso fuera poco, tenemos un tercer elemento a considerar, las declaraciones y las publicaciones de otras personas. Porque claro, una cosa es lo que diga Ande y otra cosa es lo que piensen sus amigos y conocidos, aquellas personas que la conocen bien, que han compartido momentos con ella y que, de alguna manera, han sido testigos de su relación con Kerem. Y aquí también ha habido ciertas pistas, ciertas indirectas, ciertos mensajes que aunque no mencionan a Kerem directamente sí parecen estar dirigidos a él, o al menos, eso es lo que muchos han interpretado. Mensajes que hablan de decepción, de traición, de la importancia de la lealtad, de la sinceridad, de la importancia de rodearse de personas auténticas y que te quieren de verdad. Por supuesto, hay que ser cautelosos con estas interpretaciones, como siempre en estos casos. Porque al final son solo eso, interpretaciones, suposiciones, conjeturas. No podemos saber con certeza qué es lo que Ande realmente piensa y siente. No podemos saber si estas pistas, estos gestos, estas indirectas, son deliberados, si son conscientes, si están calculados, o si simplemente son coincidencias, casualidades del destino. Pero lo que sí podemos decir es que para muchos estas pistas, estas indirectas, son más que suficientes para confirmar que, de alguna manera, Ande sí está insinuando, sí está sugiriendo, sí está dando a entender que Kerem Bürsin no era tan perfecto como creíamos, que su imagen pública no se correspondía con la realidad, tal vez, la persona que veíamos en las entrevistas y en las redes sociales no era la misma que conocía a Ande en la intimidad. ¿Y por qué es tan importante todo esto?
¿Por qué este rumor, esta especulación, ha generado tanto debate, tanto interés, tanta controversia? Bueno, porque la imagen pública de una persona, sobre todo de un actor, de una actriz, de una figura pública, es extremadamente importante. Es su carta de presentación, su herramienta de trabajo, su activo más valioso. Si Kerem Bürsin supuestamente no era la persona que aparentaba ser, si su imagen de chico perfecto era, en realidad, una construcción, una mentira piadosa, esto podría afectar, y mucho, su carrera profesional, su imagen pública, su reputación, la confianza que el público deposita en él. Y por supuesto también podría afectar la forma en que sus fans, sus seguidores, lo ven, la admiración y el cariño que sienten por él. Es por eso que este rumor ha sido tan controvertido y ha generado tanto debate. Porque, ¿qué es lo que realmente importa? La imagen pública de una persona, su fachada, su apariencia, o la persona real, sus actos, sus valores, su verdadera esencia. ¿Es justo juzgar a alguien basándonos en rumores, en especulaciones, en interpretaciones subjetivas? ¿O es legítimo, es natural, querer saber la verdad, aunque esa verdad nos duela, nos decepcione, nos rompa el corazón? Lo cierto es que al final, solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó en su relación. Solo ellos conocen la verdad de su historia, los motivos reales de su separación, las razones por las cuales su cuento de hadas llegó a su fin. Y aunque los fans, los medios de comunicación, los expertos en farándula, podamos especular, analizar, interpretar y sacar nuestras propias conclusiones, la realidad es que nunca sabremos la verdad absoluta, la verdad completa. Pero entonces la pregunta que nos sigue atormentando es, ¿Hande ha confirmado lo impensable o no? Bueno, como les dije al principio, no hay una confirmación directa, una declaración explícita, una frase que lo deje todo claro. No hay una evidencia irrefutable. Pero si hay pistas, si hay indirectas, si hay gestos, si hay silencios que para muchos son más que suficientes para confirmar que, de alguna manera, Hande sí está sugiriendo, sí está dando a entender que Kerem no era la persona que aparentaba ser, que la imagen que nos vendieron era, tal vez, demasiado perfecta, demasiado idealizada. Ahora bien, y esta es la pregunta final, la que nos lleva a la reflexión, ¿esto es algo bueno o algo malo? Depende de cada uno, depende de la óptica con que se mire, depende de los valores de cada persona, depende de lo que cada uno considere importante. Algunos dirán que Hande tiene todo el derecho a expresar su opinión, a compartir su verdad, a mostrar su decepción, a sentirse libre, a desahogarse. Otros dirán que es mejor guardar silencio, que es mejor no entrar en polémicas, que es mejor preservar la imagen de ambos, por respeto a su pasado y a los fans que los amaron. Lo que sí es cierto es que con esta información, con este análisis exhaustivo, podemos entender un poco mejor la situación. Podemos entender por qué Hande y Kerem se separaron, aunque obviamente no tengamos la versión completa. Y sobre todo podemos entender por qué este rumor ha sido tan persistente, ha generado tanta expectativa y ha generado tanto interés en el público en general. Pero recuerden, la verdad absoluta la conocen ellos, la tienen ellos y solo ellos. Nosotros como fans, como espectadores, solo podemos observar, especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones, sin pretender tener la verdad absoluta. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande ha confirmado lo impensable? ¿Creen que Kerem no era lo que aparentaba? ¿O creen que todo es una exageración, que simplemente están inventando historias para generar morbo y ganar clics? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Me encantaría leerlos, conocer sus puntos de vista, debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante y complejo. ¿Qué opinan sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo de la fama? ¿Consideran que las apariencias engañan? ¿Cómo creen que esto afectará las carreras de Hande y Kerem en el futuro? Y bueno, llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de nuestro análisis. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo nuevo y que, sobre todo, les haya entretenido. Hemos desentrañado el rumor, hemos analizado las pistas, hemos explorado las interpretaciones y al final, hemos llegado a nuestras propias conclusiones, que son, simplemente, una opinión más. Recuerden que este vídeo es solo una recopilación de información, de especulaciones, de análisis, y que la verdad absoluta, ya lo sabemos, la tienen Hande y Kerem, y es solo de ellos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto?
¿Están de acuerdo con lo que dijimos? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? Estoy ansioso por leerlos. Siempre es un placer interactuar con ustedes, con la comunidad que hemos construido en este canal. Y ahora, para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Love is in the Air, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades, de todos los chismes y de todas las noticias de sus series y actores favoritos. No se pierdan nada, porque aquí los mantendremos informados y entretenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.